el amor fraternal, la filantropía, la filosofía, la lectura de las Biblias, porque ahí es todo altamente religioso y altamente político. Pero esos son en los grados de las logias azules, que son los primeros grados, el de aprendiz, el de compañero y el de maestro. Pero la gente, los masones que entran ahí, algunos entran por escalar puestos, por lograr alguna cuestión de conveniencia, otros entran porque son masones natos que aman el conocimiento. Hay otro rito que es el rito negro, es el rito de York, a donde todas sus escalas son títulos aparentemente excelsos de altos grados de conocimientos y palabras muy rebuscadas de honores, pero que los que ya pasamos todos esos grados y penetramos en la oscuridad de esas tinieblas y de esos conocimientos, donde entramos a los templos de la sabiduría y rasgamos el velo del misterio y descubrimos que como es arriba es abajo, porque navegamos en el conocimiento de todo el mundo esotérico, llega un momento en que uno empieza a ingerir lecturas, enciclopedias, trabajos. Yo en los trabajos que presentaba en la masonería me decían venerable maestra, porque yo aportaba luces que son conocimientos mediante los estudios y profundizarse en todos esos libros y sacar trabajos y aportar esos conocimientos. Pero no nos damos cuenta que empezando los grados filosóficos y los grados de príncipes, kadosh y de inspectores, de todas esas cosas que son los grados que van escalando, ¿sí? Llega el momento en que uno se da cuenta que en sí la masonería es un alto cuerpo a nivel mundial, donde encubren grandes asesinatos, grandes concentraciones de cerebros y de potencias, en las que a veces conspiran contra algún cargo de algún presidente, tanto para apoyar como para derrocar. La masonería es una política secreta y una religión secreta que tiene su plan de salvación, porque es una religión perfectamente adoctrinada, tiene su catecismo, tiene sus iniciaciones como cualquier religión, porque desde el momento en que es un iniciado se sumergen en el agua 7 veces como bautismo, después pasan por el fuego, después son sometidos a pruebas de entendimiento, de conocimientos, de sabiduría. Pero cuando ya los niveles de la logia azul pasan, que son cerca de 5 o 6 años de 3 maestrías, entra uno al ocultismo. Sutilmente empiezan a decir que es para conocer y para hacer trabajos, que quién fue primero, si el huevo o la gallina, y empieza uno a filosofar, y cuando empieza uno a darse cuenta ya está uno manejando a batir la hipocresía, está uno manejando a Hiram Abif, el templo de Salomón, la sabiduría, la traición, todas las cosas que maneja la Biblia, porque Satanás siempre quiere imitar las cosas de Dios, y entonces él quiere ser también adorado. Ahí inclusive se maneja la palabra Adonai, que en los trabajos esotéricos quiere decir la cabra invertida. Empieza uno a meterse en los estudios y en los conocimientos, y empezamos a descubrir que después de cada exaltación, cada paso a pasar de los grados, tienes que ingerir copas de algún licor o de alguna bebida que excita la mente, para poder soportar los conocimientos disfrazados de engaño, que según ellos son para hacer el bien a la humanidad, que ahí se encierran para trabajar y proteger a la patria, y para proteger al hermano, que hay que dar la vida por el hermano, y llegar al grado 36, que es llegar a tener ya todo el campo del conocimiento, porque ya es uno como Cristo. Esa es una de las finalidades aparentes, pero que hablando ya en los conocimientos
metafísicos, esotéricos, gnósticos, de rosacrucismo, de todo lo que está relacionado con el ocultismo, que son gamas interminables, que son más de 30, 40 abominaciones, actos que según la gente están haciendo algo muy, muy bueno ante la sociedad, y lo que está uno haciendo ya se convierte uno en que ya estás venerando y sirviendo a Satanás sin darse cuenta, porque yo adquiero los conocimientos de cábala, numerología, esoterismo, horóscopos y manejo de todas las cuestiones astrales, de toda la ciencia del ocultismo, y cuando empiezo a manejar el tetragramatrón y el pentagrama, que son poderes del mal para predecir, para adivinar, se me vino a la mente manejar los números, ya no a través del tarot, de las cartas o de las lecturas del café, del agua, del humo, del cigarro, sino que ahora ya los demonios que yo tenía dentro de mí me daban un poder en el que yo podía mover algún objeto, y yo no me daba cuenta que la telequinesis no era mi poder mental, ni mi fuerza, ni mis conocimientos, sino que ya estaban dentro de mí espíritus que, así como se habla en las cosas de Dios, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, también Satanás tiene sus frutos. Los frutos de la carne y los frutos del espíritu, también Satanás tiene sus frutos, y esos frutos llevan a una maestría que se llama la pieza del caballo, que son 7 espíritus dentro de la persona, que ya son de los rangos de nivel sacerdote, de niveles brujos, niveles esotéricos muy elevados, en los que en forma engañosa ya están manejando a la humanidad y jugando a los títeres con seres humanos. Entonces, allá en Villahermosa, Tabasco, está rodeado de brujos muy conocidos, brujos que se los llevan a los pinos para desaparecer gentes. Entre ellos está una tal Camelia y un tal Román, que se acercaban a mí porque yo manejaba el dominó, las 28 fichas, las hice de madera con mis propias manos, le puse signos, simbolismos, le apliqué el tetragrama, le puse numerología, le apliqué todo lo que son los planetas y todo lo que son las fuerzas de las materias espirituales, las apliqué en esas tablas, y misteriosamente un día me doy cuenta que un brujo llamado Román me decía: oye, fíjate que quiero que me hables acerca de fulano de tal que nació en tal día y en tal año. Y yo con esas pláticas, con esas claves, sumaba los años con el mes y la fecha del nacimiento de la persona que me decía, y al manejar las tablas, las 28 tablas, yo empezaba a darme cuenta que esas tablas, todo lo que me decían, porque yo tenía las claves en árabe y una traducción de cada tabla y su significado mediante los números del nacimiento, y daban un resultado de hablar sobre lo que esta persona quería saber a una larga distancia. Yo ya no necesitaba ver a las personas para saber qué es lo que se le podía predecir a esa gente, pero eran los demonios que yo ya tenía dentro de mí. Todo esto yo lo saco de una cuna llamada masonería, porque se va ramificando, sus ramas son muy extensas. Yo tenía una inquietud de olvidar todas mis cuestiones que había pasado, la muerte de mi padre, el matrimonio truncado con alguien que no quería, y fue cuando me fui metiendo en todas esas gamas. Me invitaban de Brasil, me invitaban a las reuniones mundiales, todo el mundo de los esotéricos, brujos, hechiceros, que se hacen reuniones, y entonces cada quien expone sus adelantos. Yo expuse lo de mis tablas, y ahí fue cuando por primera vez fui invitada a un ceremonial donde el tal brujo estaba oficiando una misa, y vi cómo exprimían de la parte más sutil de una criatura recién nacida que extrajeron del vientre de una mujer que tenía escasos 16 o 17 años. Sacaban a ese bebé y mediante una especie de, así como cuando uno exprime una toalla con agua,
Así exprimían la sangre de ese bebé sobre una copa, en la cual la bebía el sacerdote que ejecutaba el oficio de la misa, y medium y brujos que invocaban a la muerte y que sostenían listoles, ¿sí?, hablaban con el mismo Lucifer. Como yo estaba no participando directamente, yo no entraba a trabajar con ellos, sino era una espectadora invitada, eso a mí no me dejaba tranquila y yo sentía un terror interno porque siempre tuve temor de Dios. Pero como mis conocimientos metafísicos ya me habían llevado a ser una mujer que podía desprender su materia, que podía transmutar con la mente a través de otras personas y a largas distancias, yo tenía ciertas características de ser receptora. Todas estas cuestiones yo las había capturado prácticamente de todas esas gamas del ocultismo, que pensamos que tenemos grado fulano y soy venerable tal, y todas esas cuestiones que se van haciendo costras en el cuerpo hasta que se pudre uno de conocimientos y de pecado contra Dios. Por lo que las relaciones que yo tenía con esas gentes me llevaron a experiencias directas con Satanás, y yo ya no me podía zafar de esto porque ya estaba dentro. Ya era una cuestión de que se había hecho mi vida una atadura, yo ya estaba esclava, yo ya tenía las cadenas pesadas de todo esto que es contra Dios. Pero para esto cayó enferma mi hija allá en Villahermosa, y pues lógico, yo recurría a toda la ciencia, y la ciencia me decía: nosotros no sabemos qué tiene su hija. Iban doctores, iban especialistas, viajaban gentes muy importantes y eminentes en medicina, y nunca encontraron qué mal estaba llevando a la muerte a mi hija chica, Lizzie. Entonces ya mis hijas eran cristianas, pero yo tenía un pleito y un rechazo por todo el movimiento cristiano, porque yo no entendía ese movimiento, yo era católica, bueno, entre comillas. Y entonces, cuando los pastores entraron a orar por mi hija, y yo vi que después de que se fueron, mi hija se levantó, entonces en un acto de agradecimiento, no de mi corazón, sino de boca para afuera, yo acepté a Cristo hace 9 años. Pero no simpatizaba yo mucho con todas esas doctrinas, pero en una de esas idas, en unas invitaciones que se hacen allí, porque las niñas hacían campañas y predicaban y estaban entregadas a Dios, yo oí que en el testimonio de mi hija, ella hablaba de perdonar a alguien que la trató de dañar, porque trataron de abusar de ella, y yo no sabía que era una de las personas más cercanas a mi familia, que yo amaba mucho. Entonces eso despertó en mí un instinto de venganza, empecé a sentir odio, rencor, y en un momento de ira, sí, yo dije: yo voy a agarrar mi pistola y voy a ir a matar a esta persona que trató de dañar a mi hija. Entonces el pastor que estaba ahí me dijo: no te muevas, no hagas nada, no seas violenta. Dice: mira, tú tienes un llamado y tienes un gran ministerio, y si tú no obedeces, todavía peores cosas te van a pasar. Entonces yo, cuando vine aquí a Puebla, vine con la intención de acabar con esta persona, pero ya el odio y el rencor y toda esa basura que ya había ingerido en mi mente, y con toda esa contaminación de ocultismo que ya tenía dentro de mí, me encuentran que tengo cáncer. Mis hijas me habían orado porque ellas ya sabían este asunto, y vuelvo a tener y a recibir esa profecía de que yo estoy en desobediencia, y que mientras yo no esté en las cosas de Dios rendida, que las maldiciones irán a seguir arrastrando mi persona. Yo regreso a Villahermosa, Tabasco, nuevamente, y desgraciadamente el asunto de mis negocios los empieza a manejar gente muy cercana a todo ese movimiento en el que yo estaba, y lamentablemente en 1990 esta persona que estaba trabajando para mí sabía la clave de un negocio que tengo,